Buenas noches, amados, a los que no he saludado. Estamos aquí, como yo siempre repito, por la misericordia del Señor. El Espíritu Santo nos quebrantó en esta noche. No sabíamos por dónde venía. Es hermoso cuando uno no viene con un programa, un itinerario, ni nada preparado, porque le adoramos a un Dios vivo, no con liturgias religiosas. Entonces, el Espíritu Santo nos fue dirigiendo así a través de las alabanzas. Inclusive esa alabanza que cantamos, la última, la entonamos. Señor, tu amor por nosotros ha sido más dulce que la miel. Hacía tiempo que no nos llegaba y el Espíritu Santo, primer sorprendido somos nosotros, nos la puso en este momento. Eso es grande, que el Dios del cielo te pida una alabanza y me pida una alabanza. Amén. Póngase cómodo y vence el sueñito, que hoy es un día un poquito caliente allá afuera, por aquí está bien frío, para que el Señor nos siga ministrando. Tenemos un tiempo, primero nosotros duramos un buen tiempo hablando de la creación. Entonces sentimos por testimonio del Espíritu Santo, después de la creación, lo más idóneo es hablar de la providencia. O sea, que Él crea y Él cuida su creación. Él mismo es que la está cuidando. Él creó el mundo y providencia es que Él cuida, protege y sustenta. Y ahí cada creyente debe de descansar en el Señor. Entonces pusimos un subtítulo hace un buen tiempecito ya. Los designios de la providencia. Designio es el propósito, los planes. El propósito de la providencia, que es cuidarnos. Y fuimos citando en orden alfabético, letras. Y yo voy a hacer un esfuerzo a ver si lo terminamos hoy, porque tenemos un buen tiempo con estos estudios. Después le estamos orando al Señor. Después de a ver, tengo algo en el corazón, otro estudio más. Son estudios muy extensos que damos los miércoles, porque Dios nos ha puesto a estudiar las Escrituras. Ya me puso, pero no lo voy a decir esa noche, otro estudio en el corazón. Pero estamos orando si de aquí a la semana que viene nos pone otro y nos dice ese no. Estamos sometidos al señorío de Cristo. Yo voy a hacer un esfuerzo a ver si lo termino hoy. Estamos en el punto que Dios escucha la oración, ¿se recuerda? Tenemos un tiempecito. Los designios de Dios, Él nos cuida, nos provee y Él escucha la oración. Continuaremos hoy con que Dios escucha la oración de su pueblo. Vamos a leer. Hubo un momento en la historia en Israel, para los tiempos de Josué. Están traduciendo. Los israelitas, yo puse aquí en título, se unen con Gabaón. Gabaón era una ciudad que quedaba de Jerusalén, en el Reino del Sur, como 9 kilómetros o 10 kilómetros. Entonces en el contexto, en la historia, los israelitas, el pueblo de Israel, se unió con Gabaón en contra de los amorreos para los tiempos de Josué. Hubieron 5 reyes amorreos y Gabaón, los judíos se confederaron con Gabaón en contra de esos 5 reyes amorreos y lo destruyeron, o lo destruyó Dios a través de Josué y su pueblo. Busquemos, y Dios escuchó. Yo quise escribir este texto porque este texto es trascendental, que nos enseña algo muy importante a nosotros. Josué capítulo 10, versículo 12. Fueron 5 reyes amorreos que se unieron, se confederaron todos unidos para ir en contra del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ellos tuvieron gran temor porque Gabaón era un pueblo muy poderoso también y se unió a Israel. Fue una alianza de 5 reyes amorreos en la historia bíblica en contra de Israel y Gabaón, que se unieron. Josué, se dicen algunos historiadores, estaba un poquito dudoso porque no sabía si Dios podía
aprobar esa unión, los gabaonitas con el pueblo de Dios. Entonces vamos a leerlo, Josué. Ya ahí yo le explico un poquito el contexto. Josué capítulo 10. Busque siempre las escrituras, lea la Biblia, que Dios dé hambre y sed de la palabra a su pueblo. Y no solamente a nosotros, a toda esta iglesia. Estos son tiempos como hay tanta, mientras más confusión, y como estamos hablando los domingos, la guerra entre bien y del mal, y la guerra de la verdad con la mentira. Como se ha intensificado más en estos tiempos, entonces hay que estudiar más la Biblia y conocer la verdad. Estudiar los errores también, de dónde provienen esos errores, sus orígenes, buscarlo, para saber cómo estar orientado y no ser movido por cualquier viento de doctrina. Josué 10, capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, aquí, que esto fue trascendental, una oración de Josué, sobrenatural. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el Señor escuchó esa oración, que estamos hablando, Dios escucha la oración. Siempre recuerde, ya nosotros hablamos que primera de Juan 5 dice, cuando usted, si un día va a predicar sobre eso, siempre léale Juan, primera de Juan 5 y creo que Santiago 4. En primera de Juan 5 dice, si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. Santiago 4 dice, pedid y no recibid, porque pedid mal para vuestro bien y vuestro deleite. Esas oraciones Él no las escucha. Cuando pedimos de acuerdo a su voluntad y oramos en el Espíritu, sus oídos siempre están abiertos al pueblo de Dios. Hay una oración que el Señor la responde inmediatamente cuando pedimos cosas espirituales y cuando Él manda hacer algo y derrama una gran intercesión en su pueblo. Entonces aquí el Señor escuchó esta oración. Pero ahora, ¿qué pasa en esta oración? Esta fue una oración que seguro que fue dirigida por el Espíritu Santo. Usted me puede hacer una pregunta ahora. ¿Y por qué? Porque esta oración es una oración peligrosa y ya. Sí. Delicada. Porque, oye, ¿por qué? Porque ahí, eso me llega en el Espíritu en este momento, porque ahí se iba a alterar una naturaleza, un orden. Por lo regular, Dios, cuando hace milagros, Él no convierte piedras en pan, sino pan lo multiplicó. Como 5 panes y 2 peces lo multiplicó, comieron 5,000, sobraron 12 cestas. Pero Dios no está limitado, no le encajone como hacen los teólogos. Dios le dio una palabra al cosmos, pero si Él quiere la altera, hermanos. ¿Sí? Como cuando el diluvio de Noé, eso fue sobrenatural. 40 días lloviendo, Él altera, y aquí Él alteró. Ahora, eso lo tiene que hacer Él, no yo mandar que lo altere. Por eso yo digo que es una oración delicada, la que hizo Josué aquí, pero que nunca encajone a Dios ni lo limite. Así como resucitó a Lázaro después de 4 días. En estos tiempos, el mismo Dios de ayer, hoy y siempre lo puede hacer Él. Nunca lo encadene ni lo limite, nunca. Aunque no se están viendo milagros porque la iglesia no está preparada, como es tan sensual y carnal y se ha casado con el mundo, porque es muy peligroso. Los milagros, una persona carnal lo dañan, porque deja de servirle a Dios. Usted diría, pero ¿y cómo? Sí, por un milagro. Porque si usted viene los domingos o a un culto con una expectativa, esperando algo sobrenatural, un surrealismo, vivir, y esperando una manifestación, y se acostumbra, eso es como una droga.
Y el día que no suceda, no vuelve más. Dese cuenta que en el mundo carismático, siempre cuando nosotros nos, usted lo ha visto, cuando nos invitan a una iglesia, vamos a esa iglesia que ahí hay un mover del espíritu. Pero no están hablando de conducta, de que hay gente seria, honesta, no. Es manifestaciones, hay un mover del espíritu. La gente se cae, porque eso es una droga. Entonces por eso el Dios sabio se ha escondido en esas áreas. Pero es el mismo de ayer, hoy y siempre. El mismo que resucitó a Lázaro. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Él puede resucitar a un muerto. No lo está haciendo, pero lo puede hacer. Ha habido cristianos que están a un minuto de la muerte y Él lo devuelve para atrás. Eso es una resurrección ya. Y aquí Dios alteró un orden de la naturaleza, de las 24 horas del día, y por la oración de Josué. Y el sol se detuvo. Eso fue poderosa, esa palabra. A mí me llamó la atención. Y la luna se paró, hermano. Paró y paralizó el mundo por un día. Porque Josué se cree que atacó a la madrugada a los 5 reyes amorreos. Entonces no quería que amaneciese, porque si amanece, querían aprovechar la oscuridad. Y Dios escuchó la oración de Josué. Ahí los teólogos y muchos científicos dicen que no, que eso es simbólico, pero simbólico. Se detuvo el sol y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Gesel. Gesel era un libro épico en aquellos tiempos de unos judíos que escribían y narraban historias trascendentales en Israel, Gesel. Y aquí lo citó el escritor de Josué. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, hermanos. Alteró el curso de las 24 horas del Señor. Porque así es Dios. Josué pidió, no era la prolongación del día. Puse este comentario aquí. Sino que se prolongara la oscuridad, pues su ataque había comenzado al amanecer y por sorpresa. Él no quería que amaneciese hasta que destruya a los amorreos. Y tremenda oración. Dios se la respondió de Josué. Tu sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Alón. Desde que yo leí ese texto, yo digo, wow. La naturaleza del día la alteró Dios ahí. Pues uno de los atributos de Dios, omnipotente. El Todopoderoso. Por eso siempre para todo hay que ir donde Dios, en su providencia. Salmos, siguiendo con la providencia de Dios en los designios, que Él contesta a la oración de su pueblo. Salmos 34:6, rapidito, vamos a buscarlo. Salmos capítulo 34, versículo 6. Salmos capítulo 34, versículo 6. Este pobre clamó. Ahí es el salmista, un pobre de espíritu. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí dice que él clamó y Jehová lo oyó. Eso es hermoso cuando uno en el espíritu, sí, amados, que cuando oramos al Señor y tenemos un testimonio del espíritu, ay, esa seguridad, esa fe que es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Y que podamos decir, Él me está escuchando. Él me escuchó. Y aquí dice que, y lo oyó Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 65:1, lo estamos demostrando, leyendo algunos. La Biblia, no terminaríamos nunca de leer texto hablando de que Dios contesta la oración, pero seleccionamos unos cuantos que nos gustaron más, algunos textos, porque no daría el tiempo para leer todos los textos de las oraciones en la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia que Dios ha contestado. Salmos 65, capítulo 65, versículo 1. Al músico principiémoslo, amados. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Aquí hay una oración de David en contra de sus enemigos. Recuerde que a veces la gente se confunden. En muchos salmos de David a veces en los salmos decía que oraba a Dios en contra de sus enemigos. Y había momentos que decía, Señor, destrúyelo. Pero aplicándolo en el nuevo pacto, Dios manda amar los enemigos y no orar por venganza, sino bendecirlo. La venganza es de Él. Aquí está en la ley. Entonces los enemigos de David eran personas. Los enemigos nuestros hoy, aunque usan las personas, son espíritus. Ahora cuando se ora en contra de un espíritu, ahí uno puede decir, Señor, destrúyelo. Un espíritu de exceso, destrúyelo, Padre. De ira, destrúyelo. De envidia, destrúyelo. Ahora, si es una persona que te está haciendo daño a ti, porque algunos a veces se confunden, no, pero que mira David le pedía que le destruya a los enemigos. A los enemigos la palabra manda amarlos y orar por ellos. Bendecir a los que os maldicen. Eso fue en el antiguo pacto. Y David tenía enemigos, eran personas. En el nuevo pacto, Dios manda a bendecirlos y la venganza es de Él. O sea, inmediatamente que usted ve un líder religioso en el púlpito diciendo como estos apóstoles, que es muy común en estos tiempos, yo te maldigo, eso no es de Dios, hermano. No es que yo soy la cabeza y es muy peligroso, bueno, eso no es de Dios. Un hombre de Dios tiene que estar lleno de amor y amar a los enemigos, aunque esté lleno de verdad y corrija, tener carácter. Pero David en muchas oraciones se le pedía a Dios, destrúyelos, los enemigos. En el nuevo pacto no. Ya los enemigos del nuevo pacto son ideologías, pensamientos, espíritus, no con las personas. Hay que amarlos, siempre rechazando la mala conducta y el pecado. Ejemplo, un enemigo del apóstol Pablo era Alejandro el Calderero. A ese Pablo se lo entregó a Dios. Él dijo, porque es con autoridad. Por eso fue Pablo también. Digo, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya llega un momento que Dios te dice, aléjate. Él le dijo a Timoteo, aléjate de él. Y ahí Pablo le dio una sentencia que el Señor le pague de acuerdo a la medida al daño que él ha hecho.
Pero eso fue el apóstol Pablo. A Himeneo y a Fileto lo entregó a Satanás para que apenas no blasfemara. El apóstol Pablo con autoridad. Pero para hacer eso tiene que mandar Dios y es muy delicado. Porque en esta dispensación de la gracia todo es con la verdad y el amor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Inmediatamente que yo estoy corrigiendo a un hijo mío, si estoy muy airado, voy perdiendo la capacidad. Tiene que ser con repugnancia, carácter y amor. Pero con carácter siempre. Porque inmediatamente que a una potestad usted se la rodilla, y ahí, como pasó con, me llega ahora con el primo de Esther, ¿se recuerdan? Mardoqueo. Que Amán le dijo que le besase los pies. Y él dijo, prefiero morirme mejor. Besarle los pies a una amalecita. Con autoridad siempre. Misericordia y verdad. No con ira, pero con autoridad. Con los niños, adolescentes, no puede hablarle encorvado. Porque en estos tiempos te vas a pisar. Un adolescente rebelde y que lo que quiera placer y que quiera su libertad para vivir una vida licenciosa, hay que hablarle con autoridad. Sin ira, pero con autoridad, que él vea autoridad. Entonces en el versículo 4 sigo leyendo, para asaetear escondidas al íntegro. De repente lo asaetea y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Estos eran enemigos personas, hoy son espíritus, aunque usan a las personas. Entonces continuamos con Dios escucha la oración. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 7. Este texto sí ha sido mal usado, hermanos. Pero no hay texto que para mí que más le ha gustado al mundo carismático es este, Mateo 7, 7. Y yo sé que aquí todos lo han escuchado. Porque ese texto sí es bueno para la carne, ¿verdad? Dame mis universos. Dame el artista de Hollywood. Porque dice, pedid, se os dará. Mateo 7:7. Para pedir para la carne. Le gustó ese texto a la iglesia. Pero siempre, hermanos, tenga eso firme en tu conciencia y tu corazón. Que Dios no se deja manipular de nadie, hermano. Ni usted lo va a mover del trono así. Como toda oración tiene que ir sometida a su santa voluntad. Entonces es un texto muy mal usado. Y en el mundo carismático, como decía un pastor, se le ha sacado el jugo a la pera. Ese texto sí se le ha sacado el jugo. Uno de los textos más exprimido ha sido ese. Porque es un evangelio de la prosperidad sensual, del dominionismo y idóneo como anillo el dedo cae. Mateo 7:7. Pedí y se os dará. Y así dice.
David Yonggi también, el coreano ese que fue quien introdujo en la iglesia la metafísica, con su libro, creo que la cuarta dimensión. Eso fue terrible. Eso fue un mismo espíritu del anticristo. Y eso bautizó toda la iglesia, el poder de la palabra. Visualízalo, confiésalo y lo tendrá. Eso son lo que dice según el Tesalonicenses, que se sientan en el templo y se hacen pasar por Dios. Porque ya el templo físico, ya eso pasó. El templo es espiritual, es la iglesia. Todavía los dispensacionalistas Israel están esperando construir ese templo, que ahí está la cúpula de la roca, una mezquita árabe. Ellos creen que ese templo lo van a construir porque ahí que va a venir Cristo. Ya esa dispensación física pasó. Esta dispensación es espiritual. Nosotros somos los templos del Espíritu Santo. El templo es la iglesia, es espiritual. Ya ese templo de Israel, hay que olvidarse de él. El físico de Salomón y el que restauró Zorobabel, porque fueron dos templos. El primero, Salomón, y el segundo, fue profanado por Nabucodonosor, el primer templo. Las estancias de Israel eran tabernáculos, pero templo físico fue Salomón el primero. Lo profanó Nabucodonosor. Fueron 3 invasiones, 601, 597 y en 586 lo quemó. Y se llevó todos los tesoros del templo, porque ese es el espíritu de Babilonia. Le interesa el tesoro. Y los pobres no le interesó, lo dejó allá en Judá. Le interesaban las gentes prominentes. Daniel, para ponerlo en la corte. Y le cambian el nombre, un lavado de cerebro. A Daniel le pusieron Belsasar. A Misael, jóvenes ilustres, Asael y Azarías, eran jovencitos quizás 14 años y 17. Le cambiaron el nombre porque Nabucodonosor cambia el nombre. Misael, Asael y Azarías, nombres hebreos. Le pusieron nombres de los caldeos, Sadrach, Mesach y Abednego. Una persona con poca preparación y muy pobrecito, eso le fue como un escudo, una ventaja, porque no le interesa a los pobres, ni a alguien que no tenga mucha, no se le pueda sacar provecho. Nabucodonosor le interesa a alguien que usted le pueda sacar provecho. Él vio que Daniel era una minita, era un tesoro bruto y lo podía preparar en la sabiduría de los caldeos. Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Asael y Azarías. Este es un tesoro, vamos a llevárnoslos. Pero donde no había futuro, él no le interesaba, él lo dejaba ahí. Y eso fue una ventaja para los pobres en Judá. En la invasión de Nabucodonosor en la tercera él la quemó, la barrió. Solamente sobrevivieron los marginados, porque no le interesaba, ¿no? El tesoro del templo fue lo primero que se llevó. Los utensilios. Y eso fue, para mí, esa invasión de Nabucodonosor a Judá fue una abominación desoladora también. El segundo templo, después de 70 años de Israel en cautiverio, que lo profetizó Jeremías. En la etapa de retorno, después de 70 años, se edificó otro templo, ya van 2. El de Zorobabel. Ese lo profanó Tito en el año 70 después de Cristo. Enseñanza que ya no se va a edificar más templo. Y eso terminó, hermano. Hay que avanzar, como dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Yo digo eso porque si usted lee la historia de los dispensacionalistas y los judíos, ellos se quedaron en el calendario bien atrás, quieren edificar el templo. Y la palabra habla bien claro, hay que leer la Biblia.
que Dios no habita en templos hechos de manos ya. No hay quien le quite. Ellos tienen herramientas y se están preparando, porque ellos dicen que para que Cristo venga, ese templo tiene que estar listo para que Él entre ahí. Ahora, para que esas escamas caigan de los ojos a los judíos ortodoxos, Dios tiene que ser por una revelación, pero bien poderosa. Todavía ellos van los viernes más frecuentes al muro de la lamentación, donde estaba el templo. Y ahí, hermano, eso está lleno de papelitos, tirando deseos y oraciones. Porque ellos tienen la idea de, ahí es que Dios escucha la oración. Ellos van más o menos al mismo lugar, porque el templo tenía 3 compartimientos: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Ellos van al lugar que ellos creen que está el santísimo, que nadie sabe específicamente dónde está el santísimo, en qué lugar del templo de Salomón y de Zorobabel y de Josué. Y ellos tienen todas las maquinarias, porque dicen que eso lo puede edificar hasta en un mes, ese templo, cuando desde que los árabes ellos lo desalojen de ahí. Ellos dicen, van a edificar el templo, y ahí es que Cristo va a venir. Y también ellos dicen que en la escatología, la gran tribulación, el anticristo se va a sentar ahí si es un hombre. Pero que no están leyendo las escrituras. La isla dice que ya Dios no habita en templo hecho de mano, que ya esa dispensación física de la ley, de la materia, ya pasó. Materia nada más somos nosotros. Ya todo es espiritual. El sacrificio es espiritual, no son animales. Es una vida entregada a Dios, un holocausto del todo quemado. Nada más la materia en esta dispensación somos nosotros. Pero todo es espiritual. Yo escucho la voz de Dios espiritual. El abrazo, cuando Él me abraza, es espiritual. Cuando Él me besa, ahora Isaías dice 17 que va a llegar un tiempo que tú lo vas a palpar. Ahí sí, cuando Él venga. Pero ahora esta dispensación es del Espíritu. Yo lo veo en el Espíritu, como dice la alabanza. Aunque mis ojos no te puedan ver, yo te puedo ver en el Espíritu. Una sonrisa de Dios, y Él te la muestra en el Espíritu. Su rostro hermoso, brillante. Eso es grande, hermano. Pues en esta dispensación tú puedes ver a Dios en una sonrisa, en el Espíritu, hablándote. Un abrazo de Dios es grande. Yo no sé si usted lo ha sentido. Un momento de prueba duro en tu vida, que tú sientes que Dios te abraza, que te pone las manos en el hombro. Más grande todavía un beso de Dios. ¿Qué usted cree? Que Dios venga y te diga, mi narizoncito, ¡mua! No se labia ahí, en la mejilla. Tan feo, no, perdón, tan bonito. Ay, santo, aleluya. Yo lo he sentido, yo no sé usted, pero no me, perdóneme, no quiero estar de que, pero yo he sentido que Dios me ha abrazado a mí. Señor. Y he visto su sonrisa en el Espíritu, todo es en el Espíritu. Olvídese de ese templo ya, olvídese de Israel, amarlo también. Pero ya el Israel de Dios es usted y yo soy el templo del Espíritu Santo. Y el altar es el corazón, hermano. Y el holocausto ya no es ese en el altar de bronce en los atrios, es la vida enterita, todo el ser, un sacrificio vivo y consciente que usted sabe lo que le está dando. Aleluya. Entonces, como dijo Jeremías 1, te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir y arruinar. Así que antes de plantar hay que arrancar, y arruinar y destruir. Hay que destruir esa doctrina de que ese templo, los dispensacionalistas, hay que destruirla con un marrón, un martillo, de que se va a edificar. Hay que destruir esa doctrina que son 2 pueblos, es uno solo. El Israel de Dios, los verdaderos israelitas judíos, son los circuncidados del corazón. Y a mí ya me circuncidaron, y a ti también.
Y los verdaderos adoradores no es con un incensario ni un rito. Verdaderos adoradores en espíritu y verdad. En el baño, en el trabajo, en las calles, un verdadero adorador. Y el holocausto es una vida entregada 24 horas, 365 días del año al Señor. Es la ofrenda que Dios recibe de su pueblo. Aleluya. Entonces eso hay que pulverizarlo, socavarlo. Ya no es un templo físico, hermanos. Y hay que decírselo a los judíos y la iglesia evangélica dispensacionalista, que ellos dicen que se va a edificar el templo. Ese templo, eso ya pasó. Como dice una alabanza, lo de ayer ya pasó. Necesito hoy, de gloria en gloria y victoria en victoria, porque vivir del pasado. Dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento, mirando el autor y consumador de la fe. Entonces, continúo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Lucas añadió, o si le pide huevo, le dará un escorpión. Pues Mateo dijo pan y pescado. Si le pide pan, le da una piedra. Pescado, una serpiente. Lucas añadió otra más. Si le pide huevo, le da un escorpión. Añadió Lucas. Como dice el refrán, al perro huevero, aunque le quemen el hocico, sigue comiendo huevo. Como yo escuché también ese pensamiento. Eso me pasó a mí también. Yo me crié en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro y por $1 se mata. De ahí vengo yo. Chaidi nació en Nueva York. Las hijas mías también nacieron en Nueva York. Entonces Luz que le añadió un huevo y si le pide huevo le dé un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. En Lucas 18:1 fue que dice así, Lucas 18:1. A mí me gusta siempre, yo lo busqué, es que yo estoy así estudiando la Biblia, amado, en Mateo 7:7, y cuando lo estaba leyendo, yo decía, pero hay algo más. Si le pide pan, le doy una piedra. Me gusta estudiar así estudie la Biblia siempre. ¿Y la otra cuál es? Si le pide pescado, una serpiente. Digo, pero hay otro que dice si le pide huevo. Pero no me... Pero eso hay que ser diligente. Y fui y lo busqué rápido. Lucas, digo, si le pide huevo, le doy un escorpión. Si los padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial de las luces? Entonces Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola. Perdón, vamos a buscarlo. Lucas 18:1, hablando que él contesta la oración. Otro texto muy prostituido este también. Lucas 18:1, búsquenlo.
Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Lucas 18:1. ¿Están conmigo, amados? Y no desmayar. Vamos a leerlo rapidito, pero ese también ha sido prostituido. Lo que de ahí se ha sacado mucha falsa enseñanza. Que dice que si usted le agarra la túnica y lo harta a él va a tener que darte el carrito, o si es un varón, la rubia. Si le gusta India, porque la belleza, hay una belleza. Hay personas que Dios le da belleza, no podemos ser fanáticos. Pero también yo le llamo a la belleza un poquito, yo ahí aplico en la belleza, eso es para mí. Sí, amados, el relativismo. O sea, la filosofía relativa que dice, ellos lo aplican a la verdad y la mentira, que todos los puntos de vista son válidos. Eso es una falsa enseñanza. La verdad es una sola. Jesús dijo, yo soy la verdad. Pero ellos lo aplican a la verdad. Que algo para mí puede ser verdad y para ti no. No, es una sola. Ahí el relativismo está errando el blanco, no va. Ahora, en la belleza se puede aplicarlo un poquito. Hay belleza. No diga que no. Hay mujeres hermosas. O sea, ¿cuál es la numeración? De 10, hay mujeres 10 y hombres. De 6'2", un Tom Selleck. El problema es que a veces una mujer de numeración de 10'4" y quiere buscar uno de 10, así no. Te va a convertir en su esclava, búscatela de por lo menos de 5. Yo he visto hombres que son como 3 y se quieren buscar una de 10, va a ser su esclavo. Ahí que va a tener que trabajar 16 horas al día. Y andar detrás de la mujer esa, de Dalila, porque la vas a comprar y va a hacer dinero. Como estos don Juanes, viejos de 60 años, con una muchachita de 20. Tremendo problema ese. La vida hay que saberla vivir con sabiduría. Ahora, la belleza cae un poquito, se le puede aplicar relativismo. Un ejemplo, no se me alarmen, hermanos, que a mí no me gusta mucho el color blanco, a mí me gusta el negrito, hermano, pues déjeme tranquilo. Ahí es relativa la belleza. Porque usted tiene una imagen que una mujer bella tiene que ser una rubia. A mí son las indias. La mía es india. Yo soy ahí un poquito. Sí, no me gusta mucho. Perdón, Manuel, sabe que tú eres rubio y blanco. Pero a mí no me gusta, hermano. Me gusta mi medio quemadito. Eso es relativo. A otro aquí le gusta rubio. Eso es, la belleza es relativa. A veces hay reinas de belleza, yo no sé si te ha pasado, que dice, pero esa es la más linda, y usted dice, pero qué fea. Cae un poquito el relativismo. Pero que hay personas bellas, y mujeres y hombres, eso no se puede negar. Para que no se meta como esta filosofía que quiere negar la realidad. Nunca niegue la realidad. Porque eso es un don de Dios también. La belleza, hermanos. Ahora el problema es que es muy raro el que no le dan ese don, le dan belleza y no se prostituya. Muy raro, hermano. Porque la demanda es demasiado. Yo he visto hombres que, este otro tema ahorita, vamos para la palabra. Porque el mundo todo es competencia. Yo lo he visto eso y digo, wow, qué difícil. Cuando los jóvenes se enamoran y ellos ven el contrincante muy elegante, el otro se va, no hay que se va solo, digo, no, yo no iba a competir con este, un hombre de 6'2", si es indio, rubio, alto, elegante. Y entonces
Yo tenía un amigo que estaba enamorado de una muchacha y llegó uno, un carrazo elegante, un hombre alto, y cuando él la vio, dijo, no me voy a ir, desde ahora voy a abandonar, pues no voy a competir con este hombre. Tiene que ser mucha misericordia, como el oso feo, pero sabroso de Dios que le dé el corazón. Y usted sabe lo que pasó, el Dios le dio el corazón del feo a ella. Pero eso es un milagro, hermano. O sea, yo en una situación así, un joven, yo acudo a un milagro, los panes o el de Lázaro, dije, Señor, es un milagro que porque competir con un hombre hermoso hay que ser realista, es difícil. Esos hombres de película, de novela. Entonces, imagínate una persona no muy elegante, calvo, y ¿qué vas a hacer, hermano? Ahora, el Señor sí puede, hermano, darle, coger el corazón a esa mujer o a ese hombre y transformárselo. Verte a ti como mis universo. Por eso yo soy un milagro, ¿sabes? ¡Ay, santo! Entonces usted siempre vaya y Señor, a un milagro. Aleluya, qué lindo es Dios. Pero yo lo que le digo, amados, no se comporte como estas filosofías ahora, que niegan la realidad, nunca haga eso. Sea serio con la verdad. Digo, no, eso sí, yo sé, esto es así. No, no es como tú te autopercibas. Hay hombres, nada más hay dos sexos, dos géneros, hombre y mujer, ya. No queer. Como una mensajera satánica americana, Judy Butler, con ese libro en los 90 que escribió, El género en disputa. Y de ahí fue que los queer, que usted no sabe ni lo que es, lo que quiera, sacaron su enseñanza, los queer, de Judy Butler. Satanás tiene sus ministros. Y ese libro acaparó todas las bibliotecas, uno de los libros más vendidos. El género en disputa. La, la, la era más difícil, de más confusión y de más promiscuidad que nos ha tocado vivir con LGBT, ideología de género, fue esta, hermano, a mediados del siglo XIX y el siglo XX mediado y el siglo XXI, a final del XIX y que nos ha tocado vivir. Y fueron esas escritoras como Simone de Beauvoir, Judith Butler, no Judith la de aquí, que es una santa. A ver si la santificamos y la beatificamos o la pontificamos. Judith Butler escribió ese libro y eso acaparó todo. Ese libro, esa es la Biblia de ellos, de los comunistas, esa es la Biblia. Y de las feministas, esa es su Biblia. Y el de Simone de Beauvoir, una pedófila, una enferma, esa era ministra del mismo infierno. Y una argentina también que anda por ahí. Y separaron un sexo de género. Entonces ahí empezaron a negar la realidad. Que aunque usted, y hacer una ideología en contra de la ciencia. No, que usted como usted se autoperciba, que eso no existe, mujer. Eso se hace. Y nunca se así, hermanos. Eso no es nada, amado. La verdad hay que decirla siempre. Si una persona es fea, no se lo diga, pero ya es feo, hermano, ¿qué vas a hacer? Si es bonita, es bonita. Existe la belleza. Es una generación que está viviendo de fantasía. Ahí anda un anuncio, no sé cuál, en New York, haciéndole culto a un cuera. Y que eso está por todas las paredes. Un transgénero. Y lo quieren poner por una cosa horrible, hermano, que usted se asusta si lo ve.
dando propaganda en no voy a decir un artículo. Entonces han puesto un transgénero, pero bien horrible. Entonces no, es una generación que no quiere vivir la realidad. Cuando si alguien a ti ahora mismo te dice, sea líder religioso, pastor, político, que los problemas se van a terminar, como decíamos el domingo, te están hablando mentiras, hermano. Siempre va a haber problemas aquí. Va a resolver uno, pero mañana viene otro. Como yo digo, son como los paracaídas, están esperando turno. Las enfermedades un día te van a tocar a la puerta, eso es seguro, hermano. Te va a sorprender un día por la mañana. Por eso es que el hombre sin Dios vive con tantas ansiedades. Y a medida que va aumentando la edad, te puede sorprender una enfermedad inesperada. Que uno puede decir, pero yo estaba bien. Me sorprendió. Yo no tenía esto. Una muerte que a mí me dolió mucho fue la de un músico dominicano que viví, muy amigo mío, éramos como hermanos. Que él tocaba en una orquesta con mi hermano que se llama Benizader. Ese muchacho siempre yo compartía con él en el Bronx, muy amigos, lo quería como un hermano. Y un día estaba con mi hermano haciendo una grabación, él era merenguero, haciendo una grabación. El papá de Lewis, él le preparó un arreglo y ese día como que se sintió un mareíto y muy saludable, nunca había sentido nada. Fue a un hospital en el Bronx, le diagnosticaron una leucemia pero crónica, que dice que de bien extraña, que de millones en el mundo solamente son como 2% que aparecen ese tipo de leucemia, esas enfermedades en la sangre. Y él estaba muy bien y se lo llevó como en 40 días. Me dolió mucho esa muerte. Por eso el salmista decía, enséñame, Señor, lo cuán frágil soy. Estaba grabando con mi hermano en una producción y sintió un mareíto, fue a un hospital en el Bronx y no salió más. Y yo siempre lo recuerdo a él. Hoy lo estaba recordando, esta tarde. Pues nunca se me olvida, eso es lo hermoso del amor. Una vez yo estaba en Puerto Rico con mi hermano, el papá de Lewis, y él estaba en una situación muy difícil. Me perdona ventilar cosas privadas en pública, pero eso se puede decir, porque eso no es nada. Uno siempre vive pasando lucha, ¿verdad, hermanos? Y recuerdo que él cantaba en restaurantes aquí en el Bronx. Y hoy me quebranté con él y él llamaba a Puerto Rico y nos decía, mira, me gané, anoche toqué y me gané esto, te voy a enviar esta ofrendita. Cada vez que gane algo te saco algo aparte. Eran amigos ellos, mi hermano, como hermano. Y eso cuando yo lo vi, wow. Esas obras, él murió, pero esas obras siguen. Y no, a mí me está yendo también mal, pero me está un poquito mejor que tú, yo. Y ese es el evangelio. Tocó una fiesta y te saqué esto aparte. Cualquier cosa la semana que viene, si toco de nuevo, te envío más. Que era un momento difícil que estábamos pasando. Y ese perfume nunca se me ha olvidado. Pero eso mi hermano, el día que cuando él murió, ahí se ve en YouTube, él no podía hablar, era llora, porque lo quería mucho a él. Y así es el ser humano, no somos nada. Cualquier momento nos puede sorprender una enfermedad. Por eso que yo siempre le digo a mis hijos, a todos, den cariño, ámense. Tú no sabes si hoy es el último día que nos vas a ver.
Me perdone esa noticia tan triste en medio del mensaje, pero que yo siempre caigo en la realidad. No sabes si es el último abrazo, el último beso. ¿Por qué vivir el poco tiempo que Dios nos da aquí amargado, con resentimiento, con odio, rencilla? Hay que implementar mucho el amor. El amor hay que manifestarlo. A los muchachos siempre hay que enseñarles que llegó a la casa, si no dormimos juntos, salude, hermanos. Hoy nadie se quiere saludar. ¡Ay! ¡Ay, Daddy! Un buen beso. ¡Mua! Un abrazo. Salude, exprese el amor. Eso es hermoso. A mí me gusta ver. Ya voy a terminar, no se apure, continuaremos el miércoles. Yo pensaba terminar este estudio hoy. A mí, yo siempre digo que a mí me gusta ver cuando las nueras más, a su suegra, las nueras, que la llamen mamá. A mí me gusta ver eso. Yo no sé si aquí usted le llama mamá a tu suegra. ¡Ma! ¡Aleluya! Ella viene siendo como tu madre. No tiene que hacerlo, pero que yo digo, no, perdóneme, hermano, yo no me estoy imponiendo. Porque a mí, ¿por qué? Porque yo no puedo predicar esto, porque a los suegros míos yo no le digo, a veces le he dicho mamá y papá, pero se me dificulta. Pero me gustaría, es lo que te estoy diciendo. Se ve bonito una mujer que a la madre de su esposo le diga mamá también. Mamá, esa es tu mamá. Papá. Como con mi hijo Amiel. A veces yo he estado en la tienda con mi esposa. A mí me gusta ese lenguaje de ella. No, le voy a comprar esa camisa a mi hijo. Y yo, ¿pero cuál? No, Amiel. Qué lindo, hermano. El amor hay que alimentarlo. Y a veces yo he estado en consulta médica con él. ¿Quién es ese? No, ese es mi papá. Yo voy a decir esto público. Y yo sé que estoy en el internet. Pero que a veces me gusta sacrificar cosas. Es para estimularnos a las buenas obras. Mi vida privada la voy a sacrificar un poquito ahora. Y voy a terminar ya. Yo estaba hace poco donde el dentista y me iban a hacer un proceso. Y fui con Amiel. Y el odontólogo lo quería sacar del consultorio. Y él no quiso salir, hermanos. No, dame aquí con él. Y eso me partió el corazón. Eso vale más que 1000 palabras. No, déjame con él aquí. Pues si se necesita una traducción o algo. Y no salió, hermano. Hay que salir, entiendan, pero el momento, él sintió no salir. Y él se quedó ahí sentado. Todo el proceso haciéndomelo. Y él ahí. Las muchas aguas y el mucho fuego no van a apagar el amor. Eso es lo que están haciendo esta filosofía ahora, poniendo a todo el mundo enemigo y lleno de rencilla y odio, apagando el amor. Pero no podrá, hermanos. Porque el amor es que va a triunfar. Y la justicia y la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Vacuna siempre, eso está en los aires. El odio, la rabia, la rencilla, amargura. Luchar con eso. Hay que ejercitarse. Con tu suegra, mírala como tu mamá, tu suegro como tu papá, que eso es hermoso, porque él me ha enseñado mucho. Mi yerno me ha enseñado, yo he aprendido mucho con él, y ya eso que he aprendido se lo estoy dando a mis hijas también. Le digo, míralo como tu papá y tu mamá, tus suegros y tu suegra. No lo mire como suegra, ese es tu papá. Porque hoy en día, hermano, todo el mundo está enemigo. Yo he visto padres que han partido en enemistad con el hijo y la hija. Todo el mundo está enemigo. Y nosotros vivimos en las casas como animales, ni nos saludamos. A veces nos encontramos en la cocina y después de levantarnos, y ni ay nos decimos ay.
Hello. Yo, preparando el huevo y un omelette, ¿qué se llama? ¡Hi! ¿Qué? Está el diablo, muchacho. Y entonces va al comedor solo y se sienta ahí como el león, el leopardo, el monstruo. Un estrellón a la puerta. ¡Pum! Digo, Dios mío. Eso no es para ti, hermano. Yo soy el primero que la necesito, porque estamos aquí. Siempre pídalo y ejercitémonos. El narcisismo está acabando, pensar mucho en el otro. Dime, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Como hablábamos un miércoles, ¿se recuerda? El síndrome de Munchausen. A veces hay adolescentes que siempre dicen que están deprimidos, pero es para llamar la atención, para que toda la concentración esté en ellos. Y hay que saber también. Con las enfermedades uno trafica ya para que te atienda. Narcisismo. Hay que servir al otro. Desvelarse, aunque yo piense en mí, pero pensar en los demás. Bendito el nombre del Señor. Continuaremos, yo pues quería, ya yo lo estoy corrigiendo el estudio. Continuaremos el miércoles, pero que no podemos callarle la palabra a su pueblo. Amén, amados. Continuaremos el miércoles. Yo dije Lucas 18:1, esa parábola. A ver si terminamos el estudio el miércoles. Muchas gracias por escucharme, tener la gentileza de escucharnos y le damos gracias a Dios por todo. Señor, en el nombre de Jesús, escribe estos pensamientos en nuestros corazones y ayúdanos ahora a vivirlo. Yo soy el primero que lo necesito, yo no lo he alcanzado, pero no es pretendiendo de humilde, es de verdad. Yo no lo he alcanzado porque somos en estos tiempos muy afectados por el resentimiento, una frustración cuando no he adquirido algo, me puede llegar un resentimiento, una ira, rabia. Hay personas que tienen rabia, yo hasta contra la misma vida, porque no quieren lo que necesitan. El narcisismo nos está atacando como nunca, esos perros en estos tiempos. La concentración en sí mismo, el querer saber más que el otro, y así están los políticos en Europa, Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, los mismos partidos, ahí yo lo veo, los mismos demócratas se están matando, los mismos que son del mismo partido, los mismos republicanos. Ayer mismo, me perdona citar esto público, yo vi a Ron DeSantis y Donald Trump, que son del mismo partido, pero se están candidateando para las futuras elecciones de 2024. También se están matando. ¿Y por qué? Si son del mismo partido. Pero esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Tiempos difíciles. Muchas rencillas, muchas peleas, hermanos enemistados, enemistad, padre, hijos, etcétera, etcétera. Pero ayúdanos, Señor, que nuestros hijos, nosotros todos, estemos llenos de amor. Y si nos silbamos unos a los demás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan los hermanos del altar, por favor. Me perdonan que me fui de tiempo.